Hola a todos. Hoy vamos a ver un par de ejercicios para resolver la guía número 9, que es la guía de exergía. Bueno, antes que nada vamos a poner un par de ecuaciones que les van a servir para resolver la guía. Como vieron, el concepto de exergía nos da una idea del trabajo útil máximo que podemos llegar a obtener de un sistema que está en unas ciertas condiciones. Si nosotros, por ejemplo, estamos considerando un sistema cerrado, ¿sí? Y queremos calcular cuál es el contenido exergético de un estado puntual con respecto al estado muerto, vamos a tener que utilizar esta ecuación que ven acá, ¿sí? Es decir, esto nos da una idea de cuánta exergía tiene el estado que estoy considerando con respecto al estado muerto, ¿sí? Este contenido exergético es igual al delta U entre, esto sería la energía interna del estado que estoy considerando, menos la energía interna del estado muerto, menos T0 por delta S, más P0 delta B, más, bueno, acá ya no tienen deltas, porque consideramos que el estado muerto no tiene velocidad, ¿sí? La velocidad es cero, entonces no tengo delta de energía cinética, sino que únicamente tengo la energía cinética del estado que estoy considerando, y lo mismo para la energía potencial. Voy a considerar la altura de el z, digamos, del estado que estoy considerando, porque el estado muerto tiene z igual a 0. ¿Sí? Entonces, comparamos cómo es el contenido exergético de un estado puntual con respecto al estado muerto. El estado muerto, como vieron, es el estado en el que son las condiciones del ambiente, ¿sí? Este T0 es la temperatura del ambiente y P0 es la presión atmosférica. ¿Sí? Es todo, digamos, yo lo que comparo es con respecto a las condiciones ambiente, qué tanto potencial tiene mi estado de producir un trabajo con respecto a ese estado en el que está el ambiente. Esto para un sistema cerrado. Si tenemos un sistema abierto, ese contenido exergético, ¿sí? Ya no se denomina como exergía, como ex, sino tiene este símbolo que es una B. Y ese contenido exergético para un estado puntual, pónganse que yo quiero calcular cuál es la exergía de flujo, se llama exergía de flujo, ¿sí? Cuando es un sistema abierto, cuál es la exergía que tiene una corriente que está ingresando a un cierto dispositivo, ¿sí? Yo me paro en un punto de ese sistema abierto y comparo cómo es la exergía de ese punto con respecto a la exergía del estado muerto. Y tiene esta forma, en este caso es delta H menos T0 delta S, y bueno, los términos de energía cinética y potencial del estado que estoy considerando. Todo lo que tenga el subíndice 0 se refiere a las condiciones del estado muerto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, supónganse que tengo vapor de agua a, no sé, una cierta presión y temperatura superiores a la atmosférica, bueno, yo puedo ir a las tablas y buscar esa entalpía para el estado que estoy considerando. Ahora, cuando yo quiero considerar el estado muerto, lo que hago es decir, bueno, yo voy a tener el mismo sistema, es decir, voy a tener agua, pero a las condiciones de presión y temperatura del ambiente. Entonces, este H0 puedo ir a tablas o al diagrama de Molière, donde tengan que buscar ese dato, y calcular cuál es la entalpía en las condiciones de presión y temperatura atmosféricas. ¿Sí? Lo mismo para la entropía. Es decir, el estado muerto lo voy a identificar siempre con temperatura y presión atmosféricas. Bien, esto para los contenidos exergéticos. Después podemos plantear los balances, para balance de exergía para sistema cerrado y sistema abierto. En el caso del sistema cerrado adopta esta forma el balance. Tengo el delta de exergía, que va a ser igual a la exergía transferida con el calor, la exergía del trabajo y la irreversibilidad. Cada uno de estos términos tiene una expresión puntual. La exergía del calor tiene esta forma, es 1 menos la temperatura del estado muerto dividido la temperatura de la fuente con la cual estoy teniendo ese intercambio de calor, y eso multiplicado por la magnitud de la transferencia de calor que esté teniendo. Si es positivo, si ese calor está ingresando va a ser positivo, entonces dejo este término positivo, pero si es un calor que está saliendo, acuérdense que el calor es negativo y tengo que ponerle el signo correspondiente. Y voy a tener tantos términos en esta sumatoria como transferencias de calor tenga. Después, la exergía del trabajo es directamente el término del trabajo. Yo acá le puse como trabajo neto, pero creo que ustedes en la teoría lo tienen como trabajo del sistema menos trabajo de los alrededores, ¿sí? Para sistemas que cambian el volumen. Y la irreversibilidad la pueden calcular como T0 por la generación de entropía.
A su vez, la generación de entropía la pueden obtener del balance de entropía, que es lo que veíamos en el tema anterior. Y siempre que tengan que calcularle la irreversibilidad en un ejercicio, lo pueden hacer de esta manera, calculando T0 por la generación de entropía o despejándolo de acá del balance de exergía. Eso va a depender de los datos que tengan en el problema o de la forma en la que quieran plantearlo. Por último, el delta de exergía, que es este término que nos quedaba acá, compara cómo es ese cambio de exergía entre el estado inicial y el estado final de mi sistema. ¿Sí? Entonces acá voy a estar comparando. Ya ven que tiene la misma expresión que cuando yo considero el contenido exergético comparando con el estado muerto. Bueno, ahora tiene la misma forma, nada más que estoy calculando la diferencia que hay entre el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Tengo delta U, delta de entropía, delta de volumen y delta de energía cinética y potencial. Bueno, eso para sistema cerrado. Después tenemos el balance para sistema abierto, que tiene esta forma. Como ven, el término de transferencia de calor siempre tiene la misma forma. Acá lo mismo, ¿sí? Acá va a ser una sumatoria. Yo voy a tener tantas transferencias de calor, tantos términos, perdón, como transferencias de calor tenga. Acá esta potencia es la potencia neta del sistema. Y acá tengo el M punto, que sería bueno, el flujo másico, por el delta B, que sería el delta de exergía de flujo entre la entrada y salida a un cierto dispositivo. Este delta B tiene esta forma que ven acá, delta H menos T0 delta S y delta de energía cinética y potencial. Y lo mismo, compara el estado inicial con respecto al estado final. Y lo mismo para la irreversibilidad, lo pueden calcular como T0 por la velocidad de generación de entropía. ¿Sí? Esto es lo mismo que para sistema cerrado, pueden calcular la irreversibilidad a través de la generación de entropía o despejándolo del balance para sistema abierto. Bien, eso en lo que respecta a balances. Ahora pasamos a rendimiento exergético. Vieron que el rendimiento exergético se expresa como la exergía que es obtenida por mi sistema dividido la exergía que le tengo que suministrar a este sistema. Yo esto lo puedo, digamos, para cada caso particular puedo analizar cómo es la exergía que obtengo y cuál es la exergía que tengo que suministrar. Pero si no, lo que puedo hacer es como una regla fácil para acordarse cómo les queda ese rendimiento exergético. Y lo que hago es despejar menos la irreversibilidad de los balances de exergía. Supónganse que yo tengo un sistema abierto, ¿sí? Si yo despejo menos la irreversibilidad del balance de exergía, me queda de esta manera, ¿sí? El balance que veíamos recién. Entonces, yo lo que hago es analizar cómo son los signos de cada uno de estos términos. Este rendimiento exergético me va a quedar igual a la división entre los términos que me queden positivos de este lado de la igualdad, ¿sí? Considerando el signo que tienen acá de la fórmula y el signo que tengan propiamente por su magnitud, ¿sí? Supónganse que yo tengo un ingreso de calor a mi sistema. Bueno, entonces ese calor va a ser positivo, pero con este menos me va a quedar negativo. Entonces este término va a ser negativo y lo voy a tener que poner acá abajo, ¿sí? Dividiendo. Ahora, supónganse que yo tengo un dispositivo que genere potencia. Entonces, supónganse que tengo una turbina. Esa potencia va a ser positiva. Entonces, como acá va positivo, este término lo pongo arriba, ¿sí? Entonces, lo que hago es analizar los signos de cada término, considerando el signo que traen de la ecuación y el signo que tienen propiamente de su magnitud. Entonces los que me quedan positivos los pongo arriba, los que me quedan negativos los pongo abajo. Siempre considerando de la igualdad para acá. Este valor de irreversibilidad no lo tengo que poner acá en esta división. Y eso es, digamos, una forma fácil de recordar cómo me va a quedar el rendimiento exergético. Bien, hasta acá sería la parte de ecuaciones. Ahora pasamos a un ejemplo para sistema cerrado en este caso. El ejemplo dice que tenemos un cilindro pistón adiabático que inicialmente contiene 2 litros de aire a 100 kilopascales y 298 Kelvin. Y eso sufre una compresión hasta un estado en el que la presión es 600 kilopascales y 423 Kelvin. Me dice que el trabajo útil que ingresa al sistema es 1.2 kilojoules y me da la temperatura y presión del estado muerto, que son los alrededores. Y me pide que determine la exergía del aire en los dos estados, inicial y final,
el trabajo mínimo requerido para completar el proceso y el rendimiento exergético. Bueno, como siempre empezamos identificando los estados. ¿Sí? Tenemos dos estados, el estado inicial que tenemos presión, volumen y temperatura. El estado final tenemos temperatura y presión. Y sabemos que el trabajo que le suministramos a ese sistema es menos 1.2 kJ. ¿Sí? Siempre acuérdense que el enunciado puede darme la magnitud, pero yo tengo que pensar cuál es el signo de esa magnitud. En este caso estoy ingresando trabajo al sistema, entonces ese trabajo va a ser negativo. Y también, bueno, el ejercicio me da las condiciones del estado muerto, P0 y T0. Entonces, ya teniendo todo analizado los estados, vamos a pasar a determinar la exergía del aire en los dos estados, el estado inicial y el estado final. Estamos considerando que, bueno, esto es un sistema cerrado, ¿sí? Sabemos que tenemos una cierta masa contenida en el cilindro pistón, entonces es un sistema cerrado, y vamos a considerar que el aire se comporta como un gas ideal. Entonces, el contenido exergético, ¿sí? O la exergía del aire en el estado inicial y final lo voy a evaluar con esta fórmula que veíamos al comienzo. Y a su vez, como esto es un gas ideal, voy a poder expresar este delta de energía interna como CB por el delta de temperaturas, ¿sí? La temperatura del estado que esté considerando, sea el inicial o el final, menos la del estado muerto. Después, el delta de entropía lo puedo calcular con esta ecuación, elegí yo, ¿sí? Porque tenemos presión y temperatura, pero acuérdense que ustedes tienen varias ecuaciones a partir de las cuales pueden calcular el delta de entropía para un gas ideal. Luego, el volumen específico me va a quedar de esta manera, aplicando la ecuación de gas ideal. El volumen específico me queda el R específico del aire por la temperatura dividido la presión. Y para el estado muerto me queda de esta manera, ¿sí? El volumen específico del estado muerto va a ser el R específico del aire por T0 dividido P0. Entonces, reemplazo esos valores acá, ¿sí? Fíjense que, bueno, no tengo los dos términos de cinética y potencial porque en este caso, en este ejercicio, no tenemos cambios de energía cinética y potencial. Entonces me queda que para cada estado yo voy a poder calcular el contenido exergético a partir de esta ecuación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo quiero calcular la exergía del estado inicial, ¿yo qué veo? Que la temperatura 1 es igual a la temperatura del estado muerto, fíjense que son 2,98 los dos, lo mismo para la presión y por lo tanto el volumen también va a ser igual, ¿sí? El volumen del estado inicial y del estado muerto. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la exergía de ese estado inicial es cero, es decir, yo tengo el aire que está contenido dentro del pistón, está en el estado muerto, ¿sí? No tengo posibilidad de de obtener ningún trabajo útil cuando el aire está en el estado muerto, ¿sí? Entonces, el estado inicial, determinamos que la exergía, el valor de la exergía del estado inicial es 0. Ahora, cuando queremos calcular para el estado 2, simplemente ahí vamos a tener un delta de temperaturas, un delta de presiones, y reemplazamos la temperatura del estado 2, la temperatura del estado muerto, y lo mismo la presión. Presión del estado 2, presión del estado muerto, y reemplazando todos esos valores, llego a que... perdón, me faltaba esto. Acá, como ven, en el término de entropía tengo el CP y el R específico, sí, que yo lo puedo obtener de tablas, yo se los puse acá. CB, CP y R. Tenía el CB para calcular el delta de energía interna. Entonces estos datos los saco de tabla y ahora sí, puedo reemplazar todos los valores en la ecuación. Y lo que obtengo es que la exergía del estado 2 me queda 72,79 kJ sobre kilogramo. Es decir, a través de este ingreso de trabajo en el pistón, yo lo que hago es elevar ese contenido exergético, porque tenía en el estado inicial, estaba en el estado muerto, yo subo la presión, subo la temperatura, entonces la exergía de mi sistema va a aumentar. Bien. Ahora, lo otro que me pedía el ejercicio era determinar el trabajo mínimo requerido para completar el proceso. Y en este caso, si me está pidiendo el trabajo mínimo, como sabemos, lo que me está diciendo es que el proceso va a ser reversible, ¿sí? Si el proceso es reversible, voy a tener que suministrarle la mínima cantidad de trabajo para que ese aire que está en el pistón pase del estado 1 al estado 2. Entonces, si el proceso es reversible, lo que me está diciendo es que la generación de entropía es 0 y a su vez la irreversibilidad también es 0 porque, bueno, justamente es reversible. Lo que podemos hacer es plantear el balance de exergía para este sistema cerrado.
Dijimos que el balance de exergía tenía esta forma. Y en este caso no voy a tener exergía por transferencia de calor, ya que el pistón es adiabático. Y cuando yo quiero calcular el trabajo mínimo, ¿sí?, voy a considerar que el proceso es reversible, entonces el término de irreversibilidad me queda igual a 0. Entonces, directamente de este balance, tengo que el delta de exergía de mi sistema tiene que ser igual a menos la exergía del trabajo, ¿sí? Dijimos que la exergía del trabajo era directamente el término de trabajo. Entonces el trabajo mínimo me va a quedar a menos la exergía del estado 1 menos la exergía... me va a quedar la exergía del estado 1 menos la exergía del estado 2. ¿Sí? Fíjense que acá el delta de exergía es exergía del estado 2 menos exergía del estado 1. Con este menos lo que hace es invertir este delta. Entonces de acá determino que el trabajo mínimo que le tengo que suministrar a ese sistema es menos 72,79 kJ sobre kilogramo. Ahora, el trabajo real que tengo sobre ese sistema cuando el proceso es irreversible es menos 1,2 kJ. Lo que podemos hacer para verificar que este trabajo mínimo nos quede menor que este trabajo que realmente hace es calcular cuál es la masa que teníamos en el sistema para obtener este trabajo mínimo en kilojoules. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es calcular la masa a través de los valores del estado inicial. Tenemos presión, volumen, la constante de los gases y la temperatura, y a partir de ahí sacamos que la masa es 1,17 por 10 a la menos 3 kilogramos. Si multiplico esa masa por este trabajo mínimo que habíamos sacado recién, obtengo que el trabajo mínimo que tengo que efectuar sobre ese sistema para pasar del estado inicial al estado final es menos 0,085 kilojoules, que es mucho más chiquitito que este trabajo que le tengo que suministrar cuando el proceso es irreversible. Bien, bueno, hasta acá el punto B, y lo que nos quedaba era calcular el rendimiento exergético. ¿Sí? Dijimos que el rendimiento exergético era la exergía obtenida sobre la suministrada. Entonces, planteando el balance de exergía, este término no va a estar porque dijimos que era un sistema adiabático, ¿sí? Entonces no tengo transferencia de calor, pero sí voy a tener exergía de trabajo y voy a tener un delta de exergía. Entonces, si yo lo analizo, la exergía obtenida sería este delta de exergía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo inicialmente tengo un estado un sistema que está en el estado muerto. Y a través de aplicarle esta cantidad de trabajo, yo paso a un estado en el que tengo mayor cantidad de exergía, ¿sí? Entonces, lo que obtiene mi sistema es este delta de exergía. Y lo que yo le tengo que suministrar para que ese sistema aumente en esta cantidad de exergía es justamente el trabajo, ¿sí? Entonces, la exergía obtenida sería el delta de exergía y la exergía suministrada sería el trabajo. Ahora, lo que podemos hacer es verificar que funcione esto que les decía antes de plantear menos la irreversibilidad, ¿sí? Entonces, si yo planteo menos I, me queda que menos I es igual al delta de exergía más la exergía del trabajo. El delta de exergía es un término que es positivo, ¿sí? Porque es la exergía del estado 2 menos 0, que sería la exergía del estado 1, me queda positivo. Y la exergía del trabajo es negativa, ¿sí? Porque yo estoy teniendo este trabajo que está ingresando a mi sistema. Entonces, este término iría arriba y este término iría dividiendo. Hago esa división, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, yo no le puse, pero estos son valores absolutos. Siempre el rendimiento exergético es un término positivo, ¿sí? Entonces reemplazo esos valores acá. Acá lo que hice fue poner el delta de exergía por la masa para que me queden consistentes las unidades. Y me queda que el rendimiento exergético es de un 7%, o sea, 0,07. Bien. Bueno, este sería más o menos el proceso que tendrían que hacer cada vez que tienen un sistema cerrado. Tendrían que plantear los balances, plantear el rendimiento, ¿sí? Y siempre lo más importante es establecer cómo es el estado de cada sistema, ¿sí? Verificar que siempre, no sé, si tienen que calcular un trabajo mínimo, les quede más chiquito que el trabajo que realmente hacen, ¿sí? Y verificar que les queden consistentes los resultados. Bueno, hasta acá les dejo esto de sistema cerrado. Ahora en el próximo video les subo un ejemplo de sistema abierto.